Cállate, vieja ridícula. Nadie te invitó a opinar. La voz de mi nuera Gabriela cortó el aire como un cuchillo oxidado en plena cena de Nochebuena. 23 personas se quedaron mudas. Me llamo Hortensia. Tengo 66 años y soy dueña de la cadena de panaderías más antigua de Guadalajara. Creen que soy una abuelita que solo sirve para amasar pan dulce y repartir bendiciones. Pero olvidaron que la masa, cuando fermenta demasiado tiempo en silencio, termina por explotar. Todo comenzó esa tarde del 24 de diciembre, cuando llegué a la casa de mi hijo Mauricio cargando 3 charolas de tamales oaxaqueños que preparé desde las 4 de la mañana. Mis tamales son legendarios en la colonia. La receta viene de mi abuela zapoteca, y es lo único que Gabriela jamás ha podido criticar, porque hasta ella, con su paladar de restaurante francés, se come 3 sin respirar. La casa era un espectáculo de luces importadas y un pino artificial de 3 metros que costó más que el aguinaldo de mis empleados. Y debería verse espectacular, porque yo pagué la remodelación completa hace 2 años, incluyendo esa cocina italiana con isla de mármol, donde mis tamales terminarían siendo despreciados. Al cruzar la puerta, el ambiente me golpeó como una bofetada perfumada. Había invitados por todas partes, colegas de Gabriela del mundo de las relaciones públicas, mujeres con pestañas postizas y hombres con camisas desabotonadas que hablaban de marcas que yo no conocía ni me interesaba conocer. Mauricio me recibió en la entrada con ese abrazo a medias que se ha vuelto su especialidad. Un brazo sobre mi hombro mientras sus ojos buscaban a Gabriela pidiendo autorización para quererme. «Mamá, llegaste temprano», dijo, tomando las charolas. «Gabriela contrató un chef para la cena, pero seguro tus tamales se pueden poner por ahí en la mesa de los extras». La mesa de los extras. Mis tamales, hechos con manteca de cerdo legítima, con hojas de plátano traídas del mercado de Jamaica, relegados a una esquina junto a las servilletas y los palillos de dientes. Pero no di nada. Las panaderas aprendemos a tragarnos el orgullo con la misma facilidad con la que tragamos harina. Me senté en un rincón del comedor, observando el circo. Gabriela brillaba en el centro del salón con un vestido rojo que costó lo que una de mis empleadas gana en 3 meses. Lo sé porque la factura llegó a mi correo, cargada a la tarjeta departamental que yo pago puntualmente cada mes desde hace 8 años. 8 años de matrimonio con mi hijo. 8 años financiando una vida que no me pertenece pero que lleva mi firma en cada estado de cuenta. El chef contratado, un muchacho joven con barba recortada y gorro blanco, estaba preparando un menú fusión que nadie había pedido. Pavo con reducción de mezcal y puré de camote morado. Sonaba elegante, pero yo podía oler desde mi silla que el pavo estaba reseco. 40 años horneando pan te enseñan a reconocer el olor de algo que se cocinó demasiado rápido y sin amor. Me levanté discretamente y caminé hacia la cocina. No para criticar, sino porque mi instinto de cocinera me lo pedía. El chef estaba sudando, peleando con una salsa que se le cortaba una y otra vez. Le sonreí con amabilidad. «Mijo, si le pones un chorrito de caldo tibio y lo bates despacio, se te va a integrar la salsa», le dije en voz baja, señalando la olla con mi mano arrugada. El muchacho me miró agradecido y estaba a punto de seguir mi consejo cuando escuché los tacones de Gabriela sobre el piso de porcelanato. El sonido de esos tacones siempre me ha parecido el redoble de un tambor de guerra. «¿Qué haces aquí metida, Hortensia?», preguntó cruzándose de brazos. Su tono era el de quien habla con una empleada que encontró en un lugar donde no debía estar. «Nada, hija. Solo le estaba sugiriendo al joven cómo arreglarla». No me dejó terminar. Se giró hacia sus invitados, que ya se habían acercado atraídos por el drama como moscas a la miel, y soltó la frase que cambiaría todo. «Cállate, vieja ridícula. Nadie te invitó a opinar. Es mi cena, mi casa, mi chef. Tú solo sabes hacer pan corriente y tamales de pueblo. Siéntate y deja de estorbar, que me avergüenzas frente a mis invitados». El silencio que cayó sobre esa cocina fue tan espeso que podía masticarse. 23 pares de ojos me observaban. Vi bocas abiertas, cejas levantadas, manos cubriendo sonrisas que no eran de compasión sino de morbo puro. Pero lo que destrozó algo dentro de mí no fue el grito de esa mujer engreída, fue Mauricio. Mi hijo,
El niño que aprendió a leer sentado sobre costales de harina en la trastienda de mi primera panadería, el adolescente al que le pagué la preparatoria privada vendiendo conchas y cuernos a las 5 de la mañana durante años, el hombre al que le financié la carrera de arquitectura y le regalé su primer despacho en un local que era mío. Ese hombre se quedó recargado en el marco de la puerta, con su copa de vino tinto en la mano, mirando el techo como si las respuestas estuvieran escritas en el plafón. No dijo Gabriela, respeta a mi madre. No dijo, basta. Se tomó un trago largo de vino y murmuró, ya, mamá, no te lo tomes así. Es la presión de la cena, la presión de la cena. Mi humillación pública reducida a un problema de logística culinaria. Sentí algo romperse dentro de mi pecho, pero no era el corazón. Era la cadena invisible que me había tenido atada a ellos durante años. Esa cadena hecha de culpa materna, de miedo a la soledad y de cheques firmados con amor. Escuché cómo se rompía eslabón por eslabón, y el sonido fue liberador. Vieja ridícula, pan corriente, tamales de pueblo. Cada palabra era una brasa que Gabriela había lanzado sin saber que estaba prendiendo fuego a su propia casa. Miré a mi nuera a los ojos. Ella esperaba lágrimas, un berrinche de abuela ofendida, algo que pudiera usar después para contar la historia de la suegra loca y dramática. Pero yo no le di ese gusto. Me sequé las manos con un trapo de cocina. Con calma, casi con ternura, doblé el trapo y lo dejé sobre la encimera de mármol que yo pagué. Está bien, dije. 2 palabras, sin temblor, sin emoción. El tono exacto con el que cierro una negociación cuando sé que tengo la sartén por el mango. Gabriela frunció el ceño, confundida. Esperaba fuego y le di hielo. Caminé hacia la sala, tomé mi bolsa, mi rebozo de lana y mi bastón de mezquite, ese que no uso por necesidad sino por costumbre, porque mi padre siempre decía que una mujer con bastón camina con la autoridad de 2. Pasé entre los invitados sin mirar a nadie. Escuché a una de las amigas de Gabriela susurrar, pobrecita, ya está mayor, se confunde. Apreté el bastón con fuerza, pero no me detuve. Salí al jardín, crucé el portón de hierro forjado que yo mandé a hacer con un artesano de Tlaquepaque y llegué hasta mi camioneta. Me senté al volante. No encendí el motor. Miré la fachada de esa casa a través del parabrisas empañado por el frío de diciembre. Cada ladrillo de esa construcción tenía mi sudor. Yo puse el enganche. Yo pagué 6 años de hipoteca. Yo financié la ampliación de la planta alta cuando Gabriela decidió que necesitaba un vestidor del tamaño de mi primera panadería. Pan corriente. Así llamó a lo que me dio de comer toda la vida y que le dio de comer a ella durante 8 años. Abrí mi bolsa y saqué mi agenda de cuero, esa libreta gastada donde tengo anotados los números que importan. Busqué la letra P. Pedraza, licenciado Arturo, mi abogado desde hace 35 años, el hombre que me ayudó a registrar mi marca cuando todos decían que una mujer con delantal no podía ser empresaria. Marqué su número, era Nochebuena, pero Arturo siempre me contesta. Sabe que si Hortensia llama el 24 de diciembre no es para desear feliz Navidad. Hortensia, ¿todo bien?, contestó al segundo tono. Miré las luces navideñas que parpadeaban en la ventana de la casa de mi hijo. Adentro seguirían cenando, brindando, celebrando la ausencia de la vieja ridícula. Todo bien, Arturo. De hecho, voy a hacer algo que debí hacer hace mucho tiempo. Dime, necesito que prepares la cancelación de todas las transferencias a las cuentas de Mauricio y Gabriela. Todas. La hipoteca, el seguro de la camioneta, las tarjetas adicionales y el depósito mensual. También la facturación del despacho de arquitectura. Todo lo que tenga mi firma. Hubo un silencio largo al otro lado. Arturo conoce mis finanzas como las conozco yo. Hortensia, eso los deja prácticamente en ceros. Mauricio tiene proyectos, pero cobra a 60 días. No tienen colchón. Pues que aprendan a dormir en el suelo, respondí acomodándome el rebozo. Y Arturo, necesito otra cosa. La casa donde viven está a nombre de panificadora Hortensia, ¿correcto? Como comodato. Correcto. Revocable. Revócalo. Quiero la notificación formal en sus manos el viernes. Hortensia, es tu hijo. Mi hijo se quedó callado mientras su esposa me llamaba vieja ridícula frente a 23 personas en Nochebuena.
Un hijo que no defiende a su madre no merece vivir bajo el techo que ella le regaló. Entendido. El viernes tendrán todo en sus manos. Colgué. Encendí el motor y el ronroneo de la camioneta me devolvió la sensación de control. Esa sensación que perdí en algún momento entre firmar cheques y tragar humillaciones. Salí de la privada manejando despacio, disfrutando cada metro de distancia entre esa casa y yo. Por el retrovisor vi las luces de colores hacerse pequeñas hasta desaparecer. Conduje hasta mi departamento en la colonia americana, un espacio luminoso sobre una panadería que fue la primera que abrí hace 40 años. El olor a pan recién horneado me recibió al bajar de la camioneta. Mis panaderos trabajaban el turno nocturno preparando la rosca de Reyes para enero. Ese olor, a mantequilla caliente, a levadura viva, a trabajo honesto, me llenó los pulmones como un abrazo. Subí a mi departamento y me serví un ponche de frutas que tenía preparado. Me senté junto a la ventana. La ciudad dormía entre luces navideñas. Desde ahí podía ver el letrero luminoso de mi panadería insignia, la de la avenida Chapultepec. Panificadora Hortensia. 40 años de historia en cada letra. Saqué mi libreta de cuentas, esa de pasta dura donde anoto todo a mano porque los números importantes merecen tinta, no píxeles. Abrí la página que dice Mauricio y Gabriela. La lista de gastos era una obscenidad. Membresía del club de golf, 70,000 pesos anuales. Colegiatura de curso de sommelier de Gabriela que nunca terminó, 45,000. Viaje a Cancún en suite presidencial, 120,000. Camioneta blindada, depósito mensual de 22,000. La cifra total en 8 años superaba los 9 millones de pesos. Tomé mi pluma, la misma pluma Montblanc que usé para firmar la escritura de mi 10ª sucursal, y tracé una línea roja sobre toda la página. Liquidado, escribí en el margen, y sentí cómo me quitaba un costal de harina de los hombros. Mi teléfono vibró a las 11 de la noche. Un mensaje de Mauricio. Mamá, te fuiste sin cenar. Gaby dice que exageraste. Ojalá puedas disculparte mañana para que no se arruine la Navidad. Solté una risa seca que rebotó en las paredes de mi cocina. Oh, Mauricio, murmuré al teléfono apagado, no tienes idea del regalo de Navidad que les tengo preparado. El día 25 amaneció con ese sol tibio de invierno tapatío que engaña a los turistas. Yo me levanté a las 4 de la mañana como todos los días de mi vida. Las panaderas no conocemos el descanso, ni siquiera en Navidad. Me preparé un café de olla con canela y piloncillo, me senté en mi escritorio y comencé la autopsia financiera. Extendí los estados de cuenta de las tarjetas adicionales que les di. Fui marcando cada gasto con un resaltador amarillo. Salón de belleza, 5,000 pesos semanales. Restaurante japonés de omakase, 8,000 por persona. Tienda de ropa para perro, porque Gabriela le compra ropa de marca a un chihuahua que se llama Valentino. 3,200 pesos en un chaleco de cashmere para un animal que pesa 2 kilos. 3,200 pesos en un chaleco para un perro. Mientras yo les pagaba la vida, mis empleadas de la panadería más antigua se cooperaban para comprarle zapatos a sus hijos. Cerré la carpeta y fui a mi caja fuerte. No guardo joyas, las joyas son vanidad. Guardo escrituras, contratos y testamentos. Saqué el expediente del local donde Mauricio tiene su despacho de arquitectura. Un local de 200 metros cuadrados en plena zona financiera de Guadalajara a nombre de Panificadora Hortensia, por supuesto. El contrato de arrendamiento preferencial, que básicamente significa renta regalada, tiene una cláusula que mi hijo nunca leyó porque confiaba en que su mamá jamás le haría nada. Cláusula 9. El arrendador puede rescindir el contrato si el arrendatario incurre en conductas que atenten contra la dignidad del propietario. Debiste leer la letra chiquita, muchacho, dije en voz alta. Yo te enseñé a caminar, no me subestimes. Me vestí con mi mejor traje sastre color café oscuro. Me puse mis aretes de ámbar de Chiapas que fueron de mi madre. Tomé mi bastón y salí. Conduje hasta la central de Panificadora Hortensia, el edificio corporativo desde donde se administran mis 12 sucursales. No había ido desde que me retiré hace un año para descansar y disfrutar la vida, como me sugirió Gabriela, que en realidad quería quitarme del camino para manejar mi dinero sin supervisión. Al entrar don Refugio, el velador que lleva conmigo 25 años, casi se cae de la silla. «Doña Hortensia, ¡qué milagro! ¿Le aviso a la licenciada Carmen?».
Tranquilo, Refugio. ¿Cómo sigue tu esposa de la rodilla? Mejor, doña Hortensia. Con el seguro que usted nos consiguió, la operaron a tiempo. Asentí. Lealtad, gratitud, respeto. Las cosas que un velador de 70 años entiende mejor que mi propia familia. Subí a la oficina de Carmen, mi directora general, una mujer de 48 años que empezó conmigo como cajera y ahora maneja 12 panaderías con mano firme. Le expliqué lo que necesitaba sin rodeos. Avalúo de la casa de Mauricio, revisión del contrato del despacho y verificación de los pagos municipales que le correspondían como inquilino. Carmen no hizo preguntas. Me conoce. Si Hortensia pide un avalúo de la casa de su hijo el día de Navidad, no es para regalarle una remodelación. Y necesito que llames a Gonzalo, el director de la sucursal Banorte de Providencia. Dile que iré mañana a las 10 a reestructurar todas mis cuentas. Todas. Entendido, doña Hortensia. ¿Algo más? Sí. Saca del archivo los contratos de las becas que damos a hijos de empleados. Voy a ampliar el programa. Significativamente. Salí de la oficina caminando por los pasillos que olían a pan de muerto rezagado y a vainilla. Cada trabajador que me veía se cuadraba como si pasara una generala. Y eso era yo, no una vieja ridícula, una generala de la harina que había levantado un imperio desde un horno de barro. El viernes llegó con la precisión de un reloj suizo. A las 9 de la mañana recibí el mensaje de Arturo. Notificación entregada. Camioneta retirada por la arrendadora. Aviso de desalojo firmado por Mauricio. Cerré los ojos y respiré. No sentí placer ni tristeza. Sentí el alivio del cirujano que corta el tumor, sabiendo que duele pero salva. A las 11, el timbre de mi departamento sonó con la insistencia de quien tiene el mundo cayéndose encima. Le dije al portero que los dejara subir. Quería verlos. La imagen fue devastadora. Mauricio tenía la camisa arrugada por fuera del pantalón, ojeras de quien no ha dormido en 3 días y una barba de descuido que nunca le había visto. Gabriela, siempre tan producida, traía unos pants deportivos, el cabello recogido con una liga y los ojos hinchados como jitomates maduros. Sin maquillaje, sin tacones, sin armadura, se veía como lo que realmente era. Una mujer asustada de 40 años que acababa de descubrir que su vida entera era un castillo de naipes sostenido por las manos arrugadas de su suegra. Mamá. Mauricio intentó entrar de golpe. Yo me mantuve en el umbral, firme como los pilares de mi primera panadería. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Gabriela. ¿A qué debo la visita? Mamá, por favor. Se llevaron la camioneta. Llegó un notario con papeles de desalojo. Nos están quitando la casa. Dime que es un error. No es un error, hijo. Es una corrección. Los dejé pasar. No les ofrecí asiento, ni agua, ni café. Me dirigí a mi sillón de respaldo alto, ese que compré cuando abrí mi quinta sucursal, y me senté con la calma de quien tiene el control absoluto. Esa casa nunca fue suya, expliqué cruzando las manos. Es propiedad de Panificadora Hortensia. Un préstamo gratuito que yo les otorgué, y que puedo revocar cuando quiera. Y quiero. Gabriela se giró hacia mí con la cara descompuesta. No puedes hacernos esto. Tengo mi vestidor ahí, mis cosas. ¿A dónde vamos a ir? Eso, querida, es exactamente lo que deberías haber pensado antes de gritarme frente a 23 personas que soy una vieja ridícula que hace pan corriente. Fue un momento de estrés. No puedes destruir nuestra vida por una frase. No fue una frase, Gabriela. Fue la gota que derramó 8 años de desprecio acumulado. 8 años de tratarme como un cajero automático con delantal. Me levanté y caminé hasta mi escritorio. Saqué una carpeta color vino y la puse sobre la mesa de centro. ¿Saben cuánto he invertido en su estilo de vida desde que se casaron? 9.400.000 pesos. Entre hipoteca, camioneta, tarjetas, viajes, membresías, ropa, restaurantes y chalecos de cashmere para un chihuahua. El silencio fue demoledor. Gabriela abrió la boca pero no emitió sonido. Y a cambio de esos 9 millones, ¿qué recibí? Recibí que me sentaran en la mesa de los extras. Recibí que mi nuera me gritara que hago pan corriente frente a extraños. Y recibí el silencio cobarde de mi hijo,
que prefirió tomar vino a defender a la mujer que se levantó a las 4 de la mañana durante 40 años para que él pudiera ir a la escuela con el estómago lleno. Mauricio se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. Mamá, yo no supe cómo reaccionar. Todo fue muy rápido. 8 años no es rápido, Mauricio. 8 años es suficiente tiempo para aprender a decir, respeta a mi madre. Pero nunca lo dijiste. Ni una sola vez. Gabriela intentó otro ángulo. Hortensia, piensa en lo que va a decir la gente. Somos tu familia, si nos echas a la calle. La gente ya está hablando, Gabriela. Pero no de mí. Están hablando de ti. De la nuera que insultó a la mujer que le pagaba la vida. En esta ciudad, todos saben quién soy yo. Y ahora todos saben quién eres tú. No tenemos cómo pagar una renta, susurró ella, y por primera vez vi algo genuino en sus ojos. Terror. El terror puro de quien siempre tuvo red de seguridad y de pronto mira hacia abajo y ve el vacío. Mauricio gana bien como arquitecto, respondí. No para mantener el ritmo que llevan, pero sí para vivir con dignidad. Hay departamentos decentes en colonias que no son Providencia. Hay supermercados que no son gourmet. Y hay, Gabriela, algo que se llama empleo. Tengo entendido que estudiaste comunicación. Quizás sea momento de usar ese título que yo pagué. Nadie me va a contratar. Tengo 40 años y no tengo experiencia. Yo empecé a los 26 con un horno prestado y una receta de mi abuela. La experiencia se gana trabajando, no tomando clases de sommelier que nunca terminaste. Mauricio levantó la vista. ¿Es definitivo? Tan definitivo como la masa cuando ya entró al horno. No hay vuelta atrás. Tienen 30 días para desalojar. Y sobre el despacho, Mauricio. Tu contrato de arrendamiento está cancelado por incumplimiento de la cláusula 9. Te sugiero que busques un local en otra zona. ¿La cláusula 9? ¿Qué dice la cláusula 9? Que el arrendatario no puede atentar contra la dignidad del propietario. Y tu esposa atentó contra mi dignidad con 23 testigos. Eres arquitecto y abogado frustrado. Revisa tus propios contratos antes de firmarlos. Gabriela explotó. Eres una vieja vengativa. Te vas a morir sola y nadie va a ir a tu funeral. Y cuando te mueras, todo esto va a ser de Mauricio de todas formas. Ahí estaba, la carta de la herencia. El último recurso de quien no tiene argumentos. Me acerqué a ella y la miré a los ojos con esa calma que aprendí negociando con proveedores tramposos y burócratas corruptos. Te equivocas en todo, Gabriela. Primero, no estoy vengándome, estoy educando. Y segundo, esta mañana firmé un nuevo testamento. Todo mi patrimonio, las 12 panaderías, los locales, las cuentas, los terrenos, todo pasará a una fundación para hijas de trabajadoras de la industria alimentaria. Mujeres que se levantan a las 3 de la mañana para amasar el pan que tú desprecias. A ustedes les queda lo que la ley marca como mínimo. Así que si yo fuera tú, rezaría para que esta vieja ridícula viva muchos años más. Porque mientras yo viva, tal vez algún día recuperen mi confianza, pero si me muero, se quedan con las manos vacías para siempre. Vi cómo se le iba el color del rostro. La esperanza de la herencia, ese flotador dorado al que se aferran los parásitos, acababa de ser pinchado. Mauricio me miró con una expresión que no le conocía. No era odio ni lástima, era reconocimiento. Como si por primera vez en su vida estuviera viendo a la panadera de acero que construyó un imperio, y no solo a la mamá que le untaba mermelada en el bolillo. Vámonos, Gabriela, dijo tomándola del brazo. Cuando aprendan a hornear su propio pan sin que se les queme, les dije mientras se dirigían a la puerta. Me invitan un bolillo, tal vez entonces acepte ir. La puerta se cerró con un sonido suave. El silencio que quedó no era vacío, era limpio. Como el horno después de la última horneada del día, caliente todavía, pero ya sin nada dentro. Listo para empezar de nuevo. Me acerqué a la ventana y los vi salir del edificio. Caminaban separados, sin tocarse, sin hablarse. Tomaron un taxi. Un taxi común. Sentí una punzada en el pecho. Claro que sí, soy madre, pero también soy panadera. Y sé que para que el pan crezca, hay que golpear la masa. Si no la golpeas, se queda plana, sin vida, sin carácter. Yo acababa de golpear la masa de mi hijo. Ahora le tocaba a él crecer. Pasaron 5 meses.
5 meses en los que no busqué a Mauricio, ni él me buscó a mí. 5 meses en los que dejé de ser la abuela chequeadora y me convertí de nuevo en lo que siempre fui. Una mujer de negocios con las manos en la masa, literal y figurativamente. Mi rutina cambió por completo. Ya no empezaba el día revisando si había depositado la mesada a tiempo. Ahora mis mañanas eran mías. Me levantaba a las 4, bajaba a la panadería, me ponía el delantal y trabajaba codo a codo con mis empleados. Amasaba, horneaba, decoraba. Mis manos, que habían estado firmando cheques durante años, volvieron a oler a mantequilla y canela, y ese olor era mejor que cualquier perfume francés. La soledad de mi departamento, que antes me daba miedo, se convirtió en mi refugio. Descubrí que el silencio tiene sabor a libertad cuando tu mente está llena de proyectos. Rediseñé el menú de 3 sucursales. Lancé una línea de pan artesanal con recetas zapotecas que se agotaba antes del mediodía. Contraté a 6 mujeres jefas de familia que necesitaban trabajo y les enseñé personalmente a hacer pan de muerto, rosca de reyes y el famoso cuerno de mantequilla que hizo famosa a mi panadería. Un martes por la mañana, mientras compraba piloncillo en el mercado de San Juan de Dios, lo vi. Mauricio estaba en un puesto de verduras, regateando el precio de unos jitomates. Vestía una camisa sencilla, sin marca visible, pantalón de mezclilla gastado y tenis deportivos. Nada del arquitecto de trajes italianos y relojes suizos. Se veía más delgado, con esa tensión en los hombros de quien carga el peso de pagar sus propias cuentas por primera vez. Cuando levantó la vista y me vio entre los costales de chile seco, se quedó inmóvil. Hubo un momento largo de duda. Luego caminó hacia mí con pasos cautos, como quien se acerca a un animal que no sabe si lo va a morder. Mamá. Hola, Mauricio. Te ves diferente. Estamos viviendo en un departamento en la colonia moderna, 2º piso sin estacionamiento. Gabriela. Gabriela está trabajando de recepcionista en un consultorio dental. Y por las tardes vende ropa usada por internet. La suya, la que le compraste. Escucharlo fue la confirmación de que mi lección había llegado a destino. La mujer que consideraba indigno mi pan de pueblo ahora vendía sus vestidos de marca para pagar la renta. El trabajo dignifica, hijo. Lo sé, mamá. Al principio Gabriela me odiaba, te odiaba, pero la semana pasada, cuando pagamos la renta con nuestro propio dinero, sin ayuda de nadie, sentimos algo que no habíamos sentido nunca. Miedo, sí, pero también algo parecido al orgullo. Es poco, mamá. Es muy poco, pero es nuestro. Lo miré a los ojos y vi algo nuevo. El brillo petulante había desaparecido. En su lugar había una humildad áspera, como la costra del pan recién salido del horno. Dura por fuera, suave por dentro. Gabriela quiere hablar contigo, dijo, bajando la voz. No para pedir dinero. Quiere disculparse. De verdad. La otra noche la encontré llorando en la cocina. Estaba intentando hacer tamales con una receta de internet y le salieron horribles. Me dijo que pensó en ti y en cómo te trató y no pudo parar de llorar. Sentí un nudo en la garganta, pero no lo mostré. El tiempo dirá, Mauricio. Por ahora, sigan amasando su propia vida. Mis manos ya cargaron demasiado peso ajeno. Me despedí y seguí caminando por el mercado. No le ofrecí dinero, no lo invité a comer. Dejarlo ahí, entre jitomates y cebollas, aprendiendo el precio real de las cosas, fue el acto de amor más difícil y más grande que he tenido con él en 40 años. Esa misma tarde inauguré mi verdadero legado. No era una sucursal nueva ni un centro comercial. Era una casona antigua en el barrio de Analco que remodelé con el dinero que antes se iba en los caprichos de mi hijo y su esposa. El letrero en la fachada, pintado a mano por un muralista local sobre azulejos de Talavera, brillaba bajo el sol de la tarde. Fundación Hortensia Mujeres con las manos en la masa. El lugar estaba lleno. Había jóvenes panaderas, pasteleras que querían abrir su negocio, madres solteras que buscaban un oficio, hijas de mis propias empleadas que soñaban con tener su propio horno algún día. El olor a pan recién hecho llenaba el patio, porque habíamos inaugurado con una horneada comunitaria. Subí al pequeño estrado de madera que montaron entre macetas de bugambilias y nochebuenas. Tomé el micrófono y el murmullo cesó. Vi rostros morenos curtidos por el sol, manos callosas, ojos brillantes de esperanza.
Buenas tardes a todas. Comencé, sintiendo mi voz firme rebotar en los muros de cantera. Hace unos meses, alguien cercano a mí me dijo que yo era una vieja ridícula que solo sabía hacer pan corriente y tamales de pueblo. Un murmullo de indignación recorrió el patio. Esa persona, continué sonriendo, cometió el error de despreciar lo que nos da de comer. Creyó que porque mis manos huelen a harina y tengo manchas de cajeta en el delantal, mi cabeza había dejado de funcionar. Pero hoy, gracias a ese insulto, estamos aquí. Si mi dinero no servía para comprar respeto en mi propia familia, decidí que serviría para comprar futuro para todas ustedes. Los aplausos fueron un estruendo. No eran los aplausos educados de las cenas de Gabriela. Eran aplausos que venían del estómago, de las tripas, del lugar donde vive el hambre y la gratitud. Bajé del estrado y me mezclé con la gente. Conocí a una muchacha llamada Esperanza, de 24 años, madre de 2 niños, que vendía tamales en la calle desde los 16. Le otorgué la primera beca completa de la fundación, un año de capacitación en panadería profesional, pastelería y administración de negocios, más un microcrédito para abrir su propio local. Cuando me abrazó, con sus manos ásperas llenas de quemaduras de comal, sentí una calidez que ninguna cena de Nochebuena en la casa de mi hijo podría haberme dado jamás. Gracias, doña Hortensia, me dijo con la voz quebrada. Mi mamá siempre dijo que el pan se hace con las manos, pero se sueña con el corazón. Usted me está dejando soñar. Sueña grande, chamaca, le respondí apretando sus manos entre las mías. Y si alguien te dice que tu pan es corriente, tú hornéale uno tan bueno que no pueda dejar de comerlo. Esa es la mejor venganza. Esa noche regresé a mi departamento con el cuerpo molido pero el alma encendida. Me serví un atole de cajeta. Me senté junto a la ventana y miré la ciudad. Guadalajara brillaba abajo como una charola de conchas espolvoreadas de azúcar. El olor a pan subía desde la panadería de la planta baja, mi eterno acompañante, mi verdadera herencia. Pensé en la palabra ridícula. ¡Qué concepto tan ciego! Para Gabriela, ser útil significaba ser una sirvienta invisible y una chequera abierta. Para Mauricio, significaba ser una red que le impedía caer y por lo tanto le impedía caminar. Al quitarles mi supuesta utilidad, paradójicamente les devolví la oportunidad de ser personas completas. Y yo me reencontré. Mi valor no está en ser madre sacrificada ni abuela callada. Mi valor está en estas manos que saben transformar harina, agua y fuego en algo que alimenta. En esta cabeza que sabe dirigir un negocio y levantar a otras mujeres. Soy una mujer de 66 años que acaba de fundar una organización que cambiará la vida de cientos de familias usando el mismo ingrediente que me ha acompañado toda la vida. Masa madre, que mientras más vieja, mejor fermenta. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Arturo, mi abogado. Hortensia, Gabriela y Mauricio solicitaron un plan de pagos para liquidar la deuda de las tarjetas. Van al corriente. Parece que lo van a lograr. Sonreí. Estaban aprendiendo a nadar. Se tragarían mucha agua, patalearían, pero no se ahogarían, porque les quité el flotador, no el instinto de supervivencia. Me levanté y me puse el delantal. Aunque era de noche, bajé a la panadería. Mis panaderos del turno nocturno me miraron sorprendidos, pero sonrieron. Me puse junto a la artesa de madera y hundí las manos en la masa. La sentí viva, elástica, caliente. La golpeé con fuerza. La estiré, la doblé, la volví a golpear. Cada golpe era un recuerdo que soltaba. Cada pliegue era un capítulo nuevo que comenzaba. Mañana tengo reunión con el ayuntamiento para un programa de capacitación en panadería para mujeres en situación vulnerable. También tengo que revisar los avances de Esperanza en su primer mes de beca. Mi agenda está llena. Mi vida está llena. Mi horno está encendido. La vieja ridícula que hace pan corriente acaba de demostrar que su masa todavía tiene levadura para rato. Y si alguien tiene duda de para qué sirvo, que venga a buscarme. Estaré en la panadería a las 4 de la mañana, con el delantal puesto y las manos en la masa, haciendo lo que siempre he hecho. Transformar lo simple en algo que alimenta, que nutre, que sostiene. Porque el pan, como la dignidad, se amasa con paciencia, se hornea con fuego y se comparte con quien lo merece. Y yo ya sé perfectamente quién lo merece y quién no.